Nada más y nada menos es mi amigo Iván Álvarez, fisioterapeuta desde México. Saludos, El pelo que se ha César. cortado él no me lo he cortado yo. ¿Me escuchas? Claro, al 100%. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bueno, aquí estamos, en casita, escondidos. Sí, resguardado un poco. Sí, sí. Llevamos ya, hoy creo que hace 25 días. O sea, que no está mal. Casi un mes Queda ya metidos en casa. queda un poquito nada más. Bueno, no pasa nada. Bueno, voy a hacerte una presentación así rápida. Bueno, Iván Claro. Álvarez es fisioterapeuta, osteópata y más cosas, que si eso que él ahora amplíe su currículum. Y Ah, bueno, no. sobre todo, él es bueno, es el fisioterapeuta, uno de los fisioterapeutas del Club Pachuca de fútbol profesional de la Liga Mexicana. Y bueno, el motivo de Live es precisamente eso, el poder hablar desde dentro de ese papel importante de la fisioterapia en la élite. Y bueno, antes de empezar, pues quiero que eso, que Iván, si quiere complementar alguna cosita, pues que lo diga. Ya, por favor. Y bueno, no hay mucho que decir, la verdad. Lo que yo creo que es importante aquí es pues aportar un poco, ¿no? A la gente, a lo que les interesa más que lo que lo que uno es o lo que ha hecho, es más bien lo que puede aportar hacia los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, mi experiencia es principalmente esta en el fútbol profesional. Y bueno, soy fisioterapeuta, osteópata y he trabajado pues mucho con deportista, pero también gran cantidad con paciente ortopédico, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo creo que lo que les puedo aportar desde esta parte es como lo que se ve desde dentro, ¿no? De un club, lo que se ve dentro de un club, cómo se organiza esto desde dentro y la oportunidad que tenemos, ¿no? Y bueno, pues los que quieran saber, que tengan curiosidad de, de preguntar, pues bienvenido, ¿no? Que al final eso es lo que le da sabor a esto, ¿no? Más que esto sea un monólogo, es que Sí, sea está una claro. interacción. Está claro. Bueno, Así es. yo quiero comentar bueno, que aunque Iván tiene muchísimo nivel en toda la información que nos va a aportar, dame un segundito. Por favor, iros para afuera. De verdad, esto de estar en casa y no Te tener un entiendo. chalet, pues es lo que tiene. Nada, lo que estaba comentando, que aparte de eso, bueno, yo he tenido la suerte de tenerle como alumno cuando he estado allí en México Mi y suerte es tenerte como maestro. bueno, yo creo que el sentimiento es mutuo y la verdad que creo que eres una persona muy humilde, muy currante y creo que nos puedes aportar mucho y bueno, por eso estás aquí. Bueno, Gracias, Iván, gracias. yo te quería preguntar, a ver, lo que yo conozco aquí es una cosa, pero sobre todo allí en México, ¿qué papel tiene el fisioterapeuta en un club de fútbol de élite? A ver, es decir, fisioterapeuta al uso, me refiero camilla, trabajo pasivo, estructural, o hay algo más. Hay algo más. Generalmente el fisioterapeuta toma no nada más la parte de camilla, ¿no? Sino que toma también la parte de la transferencia de camilla al gimnasio y muchas veces también la transferencia del gimnasio hacia el campo. Y ya del campo al rendimiento, al entrenamiento, también muchas veces lo hacemos, o tenemos aquí la figura también del readaptador, ¿no? Que también es una figura que se ha transpolado justamente de allá, ¿no? Sí. El readaptador, por ejemplo, en Estados Unidos viene siendo lo que es un athletic trainer, que es una formación particular de allá. Los athletic trainers son profesionales formados como nosotros en fisioterapia, como hay profesionales en educación física. El athletic trainer viene siendo como este híbrido entre los dos que está más enfocado a toda la parte del trabajo en campo, ¿no? Bueno, pero esa es la figura en Estados Unidos y en España, pues bueno, el fisioterapeuta viene a tomar muchas veces una parte más pasiva, otros fisioterapeutas vienen a tomar otra parte más activa y creo que depende mucho de cada club, ¿no? Porque, pues bueno, yo conozco compañeros de allá de España que están tanto en la parte de camilla como en la parte de gimnasio y campo, ¿no? Que creo que es lo ideal,
que uno, bueno, pueda trabajar o sepa trabajar un poco de los dos, pero sin embargo meterse uno realmente a lo que más maneja. Yo lo que trabajo o más, o mi función, más es el trabajo de la camilla y un poco de gimnasio nada más, y tenemos la figura que nos apoya en de readaptador, que es el que lleva más la parte de gimnasio hacia, hacia campo, ¿no? Sin embargo, pues toda esta parte siempre va mediada, es decir, se lidera desde la parte de los servicios médicos, es decir, el readaptador viene funcionando como parte del servicio médico, pero no es autónomo, o sea, no es que él simplemente diga, no, pues yo pues voy a hacer lo que se me cante, ¿no? Sino que simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, a ver, el plan es esta semana va a estar trabajando este tipo de trabajo, se van a hacer estas cuestiones, y siempre hay ese feedback, ¿no? A ver, cómo anduvo hoy en cancha tiene que trabajar esto, vamos a ver qué tal reacciona este tipo de estímulos, vamos a ver qué pasa con estas situaciones, a ver, hay que trabajar, a ver, las cadenas cinéticas cerradas, las cinéticas abiertas, situación de juego, espacios reducidos, golpeo de balón, etc., etc., todas las cuestiones propias. Y bueno, la parte también objetiva que nos gusta hacer mucho son evaluaciones funcionales, ¿no? Evaluaciones funcionales me refiero, por ejemplo, a saltos monopodales, Tipo saltos en... FMS y este tipo de evaluaciones. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de evaluación que Propio. partió en base a varios sistemas de evaluaciones. Es decir, tomamos un poco, por ejemplo, de FMS, de la Academia Americana de Medicina Deportiva, tomamos test analíticos que han demostrado la evidencia que funcionan, por ejemplo, la rotación interna de cadera, los saltos monopodales, etc., etc., ¿no? Entonces, lo que hicimos fue integrar un set de baterías que nosotros somos los que aplicamos a principio de temporada para tener un perfil. ¿Okay? Pero a principio de temporada se realiza la evaluación de todo el plantel con todo lo que te digo, que al final lo que terminamos son, por ejemplo, acortamientos musculares, acortamientos porque, bueno, Ya, tú y ya. yo sabemos más que, que no Bueno, es como... la consecuencia final es un, ¿no? Un Así es, exceso de rigidez, un tightness, que se llama en inglés, así y es, la gente lo conoce comúnmente como eso, como un acortamiento, ¿no? así es, que hay muchas cosas detrás, pero bueno, lo que se busca, por ejemplo, es la parte final, ¿no? El acordamiento muscular, debilidades musculares, que también pues, un resultado final de todo lo que es de input-output. Al final es una respuesta, ¿no? Después de haber pasado por diversos filtros, ¿no? Cognitivos, no cognitivos, sino inconscientes, también por toda la cuestión facial, la parte de control motor, pero bueno, agotamientos, debilidades, secuencia de activación muscular, equilibrio estático, equilibrio dinámico, ojo dominante, Y bueno, y bueno, por ahí seguro se me escapa alguna otra cosita, pero nuestro set de evaluaciones es principalmente eso, ¿no? Y sí, integramos pruebas parecidas a los de FMS, pero lo que nosotros hacemos es un test, un grupo de test binario. ¿Por qué? Porque FMS es clasificada en 4, ¿no? De 0 al 3, siendo 0 que presenta dolor, 1 que no lo puede realizar, 2 que lo realiza con compensación y 3 que lo realiza bien, ¿no? Es como el resumen, por así decirlo, y se basa también en base a clearance test, que son como test para eliminar que hay alguna patología estructural, y cuando hay patología estructural no se realiza el test o se califica en 0 algunas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros lo hicimos solo binario, o lo puede realizar o no lo puede realizar, ¿va? Entonces, nos da un perfil completo del jugador. y has comentado, Iván, que un poco la batuta, por decir una manera, de ese enfoque interdisciplinar la lleva el médico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se maneja el equipo médico. Me refiero a, por ejemplo, médico, fisioterapeuta, y si hay algún profesional O sea, que digamos nos apoya. que realmente hay una estructura en la que se valora cualquier profesional que aporta dentro de esa estructura, ¿no? Que no, digamos que no hay una jerarquía mayor de lo que sería el médico en sí, el médico, por decir una manera, a no ser que evidentemente hay una lesión estructural, que haya pues eso, una Claro. cirugía y demás, y obviamente cambia todo, ¿no? Me refiero a Sí, lo que claro, serían los claro. procesos ¿no? De llevar al futbolista al campo, pues hay un trabajo en equipo, hay como decirlo, unas ágoras, ¿no? De técnicas para saber cómo está ese deportista, cómo está el otro y si está preparado para competir, ¿no?
Claro. De hecho, por ejemplo, siempre lo primero es el diagnóstico. Bien, se busca llegar a un diagnóstico desde la parte que hay un consenso entre el médico y el fisioterapeuta, porque también si existen divisiones en cuanto a este criterio y si no se unifica el criterio, pues empieza a haber desde ahí problemas, ¿no? Porque Está pregunta claro. el jugador a uno, a ver, oye, ¿qué tengo? No, pues pasa esto. Le preguntan al médico, ¿qué tengo? ¿Te dice otra cosa? De ahí ya el jugador se empieza a confundir, ¿no? Entonces también sabemos que a nivel neurocognitivo, cuando la persona tiene incertidumbre o falta de evidencia que sea a favor de que lo que le pasa es algo benigno, si tiene mayor evidencia de que es una cuestión eh, como que, más que evidencia de incertidumbre, si tiene incertidumbre, los umbrales del dolor se le pueden disparar, ¿no? Sí, No sé si para... ayer hablaba precisamente con Juan Ángel, bueno, que es el organizador del congreso que vamos a hacer online y demás. No sé de si neuro y fútbol, ¿no? sí, que entraste un poquito y Buenísima hablaba, charla. sobre todo me pareció súper interesante lo que comentó, ahora estás comentando tú, cómo esos factores cognitivos afectan muchísimo al rendimiento. Es decir, al final Claro, hay una relación cognitiva, mecánica y vegetativa que está todo el rato ahí todo, ¿no? en unión y evidentemente si no llegas a la emoción, tu cerebro se mete en un modo un poco de protección y eso claro, incrementa la rigidez mecánicamente y ya puede predisponer, ¿no? Por lo tanto, así es. creo que es súper interesante y que las personas que nos están viendo vean que poco a poco se está entendiendo la importancia del cerebro, ¿no? Desde este punto de vista cognitivo. Ahora hablaremos un poco más desde la parte, vamos a decir, más, ¿cómo decirlo?, neuromecánica, pero el punto de vista cognitivo ya se está teniendo muy en cuenta. Oye, has dicho algo que me ha parecido interesante, me lo he guardado ahí en mi memoria a corto plazo, que yo, bueno, lo he explicado y que tú has ido viendo también, que es la importancia de los factores visuales en relación a las lesiones, ¿no? Entonces, me gustaría saber Sí, claro, sí, sí. cómo valoráis este tipo de situaciones, bueno, pues eso, con el futbolista, ¿no? La prueba como de cajón es una prueba básica, ¿no? Pero hay más pruebas, ahorita las comentamos. La prueba básica simplemente es para la dominancia, ¿no? A ver si eres ojo dominante derecho o ojo dominante izquierdo. ¿Por qué? Porque nos interesa luego saber si el jugador es como lateral completamente, o sea, si simplemente la persona es derecha, o sea, ojo dominante derecho, mano dominante derecha, pierna dominante derecha, o es un cruzado. Cruzado puede ser ojo dominante derecho, mano dominante izquierda, pie y todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces, pues hay posiciones donde muchas veces te conviene más que sean cruzados y otras donde te conviene más que sean como un poquito más como laterales, pero bueno, al final es una cosa que no puedes cambiar, ¿no? Bueno, Si es una... ahí yo ¿Sí? no. Sí, sí, sí que, hombre, se puede cambiar, evidentemente. Vamos a ver. eh, la idea sería decir, sí que puedo cambiar cómo el cerebro a nivel de control voluntario es capaz de modular diferente esa regulación, postura, equilibrio Ah, claro. a Sí, nivel sí, sí. subcortical. Ahora, Uh -huh. evidentemente eso va a generar un cambio en el futbolista brutal. Entonces, no se recomienda hacer en épocas de competición. O sea, esto habría que Sí, claro, hacerlo claro. en pretemporada, final de temporada, es como hacer un reset y empezar a mejorar sus habilidades, sus capacidades en ese nuevo escenario. O sea, esto Claro. es muy heavy. O sea, el conseguir que un ojo no dominante, no sé, Comience a... gestione esa capacidad voluntaria, cambia totalmente la postura, porque eso altera estructuras corticales y todo lo que es el control involuntario de postura a nivel cerebelo, a nivel gangliobasales y demás. Y claro, tu cerebro está acostumbrado a un escenario y de repente es como si tu volante estuviera así y tú estás funcionando en línea recta con el volante así y de repente de forma inconsciente tu volante está aquí. Entonces tu sensación evidentemente es que te vas para un lado. Entonces es bastante, bueno, yo creo que es, no sé cómo decirlo, o sea, creo que hay muchas posibilidades Y claro,
mejorar rendimientos y minimizar riesgos de lesiones, pero a corto plazo es peligroso. O sea, Sí, yo por ejemplo, a un deportista de acciones explosivas como es el fútbol, ¿no? Esos cambios de ritmo y demás, no me la juego. O sea, no hago nada de eso en un en momento temporada, de competición. claro. Sí, Juegos de pádel, lo mismo. sí. Y es que al final tú estás dando más herramientas al jugador. Estás haciendo, a ver, tienes una caja de 4 herramientas, ahora tienes 8 herramientas, ¿no? Ahora tu cuerpo puede manejarse de una manera distinta, puede reaccionar a un mayor abanico de posibilidades, porque también sabemos aquí que tenemos la visión central y la visión periférica. Y antes a lo mejor solo funcionabas como un poco aquí, un poquito acá, y ahora fíjate que tienes ahora un poquito más de habilidad en estas cuestiones, cambia la cuestión, ¿no? Y bueno, pues tú sabrás un poquito. Sí, yo creo que, a ver, como toda la vida, esos cambios son, o sea, tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Ujú, Eh, claro, evidentemente, la parte buena es que, lo que tú has dicho, le das más herramientas. La parte mala es que no las enseña a utilizarlas. Entonces, así es. el cerebro de forma inconsciente, porque esto es importante decirlo a la gente que nos está viendo, o sea, prácticamente todas las acciones que cualquier persona hace y un deportista más están totalmente inconscientes, están automatizadas. Es decir, son pequeños detalles los que hacen que tú, en vez de ir hacia adelante, vayas un poquito hacia un lado. Al golpear el balón lo golpees con el empeine interior o con el empeine exterior. O sea, son pequeños detalles a nivel central. Entonces, en el momento que tú generas un cambio en una gestión que modula esa actividad involuntaria, yo lo llamo el efecto mariposa neuromuscular, ¿no? Hago un pequeño cambio aquí, pero altero todos los sistemas hacia abajo, más Sí, claro. hacia Todos la los, médula espinal, y por lo tanto se alteran los reflejos, se alteran la rigidez, o sea, es un cambio brutal. Y sí, la claro, vía cambia. hay que crear una adaptación a eso, porque si no te puedes romper, porque el cerebro piensa que puede llegar más, pero al revés, el cerebro está acostumbrado a llegar hasta menos, pero tu mecánica te permite más. Entonces, todos esa gestión, ese timing, se altera y yo, bueno, yo he tenido algún susto con algún deportista y tal y he dicho, se acabó, hasta que no me dejes trabajar como quiero trabajar por tu bien, no te hago nada. Bueno, te hago cositas Sí. más básicas y poco más. Ujú. Entonces, a mí me parece súper interesante eso, que creo que el futbolista del siglo XXI ya no es solo un pegabalones, sino Claro. que ya es un deportista, que ya hay factores, vamos a decir, más transversales que tiene muy en cuenta, que se cuida mucho, gestiona los tiempos de sueño, es decir, creo que eso debería salir un poquito más en la televisión, ¿no? Que Claro. no solo lo bonito, el dinero, tal, sino, oye, todo el esfuerzo, todo ese trabajo que hay ahí para conseguir llegar a ese nivel. Y sí, muchas veces, como tú decías, la parte transversal no es nada más saber qué tanto entrenas, sino todo el contexto que hay. Uh La, -huh. por ejemplo, la presión del cuerpo técnico, de los místers, de la cuestión interna. Bien, interna al fútbol. Luego tenemos la presión que puede existir a nivel de casa, qué obligaciones tiene, qué cuestiones tiene, si tiene a lo mejor eh, una familia, va a tener un hijo, va a estar presentando problemas con la mujer, etc, etc. O sea, viene siendo parte de lo mismo. Y todo al final viene procesado por la misma máquina, ¿no? Está claro. Entonces, si tu CPU está ocupando memoria RAM en otras cuestiones, a lo que está enfocado o lo que debería estar enfocado a nivel profesional, pues no va a estar al 100%, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es gestionar, ¿no? Lo que tú decías, pues igual me parece muy interesante porque es muy cierto. Nosotros igual en temporada tratamos de no hacer muchas cosas. Conozco la herramienta de BMT, me fue con el specialist, ¿no? Entonces, hay una cosa que puedes cambiar muchísimo, puedes cambiar mucho, pero entonces muchas veces en temporada regular lo que buscas a veces nada más es, ¿sabes qué? Pues vamos a salir del apuro, no al momento. A lo mejor no puedes cambiar muchas cosas del momento, pero dices, bueno, a ver, está sucediendo algo aquí, podemos cambiar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Es un pequeño ajuste sobre la marcha, sobre la marcha, sobre la marcha, ¿no? Es como nada más parchar la llanta y vamos. Ya Sí, puede porque terminar aquí lo que estás buscando al final es rendimiento, ¿no? así es. Y está claro que lo que hablábamos, cuando estás tan automatizado, tienes que hacer cambios muy pequeños para no
desestabilizar todo el sistema, ¿no? Y Claro. bueno, yo creo que es algo que realmente la gente no es consciente hasta qué punto se puede llegar a generar un cambio y cómo puede afectar bueno, a un deportista de élite, ¿no? Oye, Así Iván, es. yo quería también preguntarte, hablando un poco, por ejemplo, en una lesión ya un poco más seria, como puede ser pues una triada, ¿no? Un cruzado anterior que se va al garete, Ya que nos menisco, da más tal. tiempo. Ujú. Sí, que mínimo estamos hablando de 6 7 meses. Ahí Eh, aprovechamos. Sí, ahí sí. cirugía, eh, una vez que bueno, se da el tiempo suficiente para que esa plastia consolide Cumpla y la demás, cuestión biológica. exacto. Empezamos con la parte ya funcional. ¿Cuál serían las fases que trabajáis vosotros ahí en el club, por ejemplo? Sí, nosotros buscamos desde el día uno, o sea, inclusive desde el día uno trabajar, ¿ok? Porque la cuestión biológica se va a llevar sí o sí. Entonces, buscas que a través de otros procesos fisiológicos, este proceso se vaya favoreciendo. Entonces, favoreciendo desde el punto de vista, primero, global, activando el sistema nervioso a lo mejor más simpático para provocar por ahí la cuestión de reparación de tejidos, no el despilfarro de energía en cuestiones que no, pues entonces regular ahí la parte simpática, parasimpática, para que empiece a trabajar mejor esta parte de cicatrización, que empiece a trabajar la cuestión ya más biológica de una manera más natural, ¿no? Entonces ahí nos valemos también de la parte del apoyo de la nutrición, del apoyo, si es posible, del psicólogo, para poder llevar estos procesos un poquito más controlados, ¿no? Y lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Bueno, este ya salió, este ya por más que haga no va a regresar a la temporada, entonces aquí aprovechamos también para hacer ya todos los ajustes que tengamos que hacer, porque a lo Claro. mejor ya se lesionó, yo tengo ya mi hoja de que sé cómo están los aportes, las debilidades, los movimientos, debilidades, cómo está todo el perfil de este jugador, sé por dónde puede venir, inclusive el mismo, tú cuando tienes el perfil, dices, ¿sabes qué? Pues esta lesión ya se venía cantando, ¿no? Ya tenía algo, falta de estabilidad en esta zona, ya tenía ahí un grupo de pérdidas de amplitud de movimiento que ya te venían hablando de cierta rigidez por falta de control motor o cualquier falla en algún otro sitio, entonces, bueno, ahí ya es donde empiezas a ser más fino, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes el tiempo y tienes la seguridad. Entonces empezamos ya a hilar un poquito más fino, ¿no? Ya con unas respuestas completamente más personalizadas. En sí, los protocolos son como su nombre lo dice, solo Ya. guías, pero cada jugador Sí, sí. te va a marcar el paso. Son protocolos vivos, ¿no? Al final estamos tratando de un ser vivo, con una estructura viva y tú puedes marcar unos procesos, pero evidentemente se tienen que ir adaptando a lo que te vas encontrando. Así es. Sí, y cada quien es un mundo, ¿no? O sea, todo el proceso cambia si la persona tiene a lo mejor ideas distintas, ¿ok? Desde ahí ya te cambia todo. Oye, ¿aplicáis alguna cosita de lo que has aprendido con BMT? Sí, la verdad que sí. Aplico muchísimo, como trabajamos mucho con todo lo que es miembro inferior, rodillas. Me acuerdo mucho que platicaba contigo, con Alberto, ¿no? Me daba Las por ahí bastantes sinergias y las demás. sinergias. Entonces, todas estas cuestiones, la cuestión de la supinación, luego los muestro, ¿no? A mis jugadores, les muestro, mira, checa cómo hace esto con los brazos, ve cómo está, cómo cambia, ¿no? La rigidez de una zona con la otra. Y dice, oye, ¿y eso qué? Le digo, pues es parte de la integridad del cuerpo, ¿no? Se quedan así de, wow. ¿Y esta brujería qué es, no? Me Entonces, imagino que, me imagino que encontrarás mucho la debilidad, bueno, inestabilidad en el asociada al peroneo lateral largo y hombros sí, troqueados. hombro. Esa, Sí, esa, bastante. esa les tiene que gustar mucho. Sí, lo del hombro, la supinación, te digo, cuando vemos lo de las rodillas, también Ah, la bastante, flexión ¿no? de rodilla, pues Ajá, exacto. Entonces, como casi en todos los procesos vienes afectando la flexión de rodilla, pues, se quedan, oye, ¿qué, no? Y casi les apuesto, ¿no? Te apuesto lo que tú quieras a que vamos a encontrar. manches, no manches. No manches, güey. Has dicho una cosa que me parece súper interesante y creo que es algo bueno, aquí no hay niños, ¿no? Pero los que sean padres deberían darse cuenta que el error es la mejor manera para poder mejorar y avanzar. Es decir, aprovechar una situación bastante negativa, como puede ser romperse un cruzado, puede ser la mejor oportunidad para darle la vuelta a todo y volver con mucha más fuerza. O sea, me parece algo súper interesante, no solo para el deportista de élite, sino para la vida. Es decir, Claro, sobre todo en niños, ¿no? Tratamos siempre mucho de evitar el error, ¿no? Que se equivoquen y no nos damos cuenta que
que es la mejor manera de evolucionar, de aprender. Ayer lo hablaba con Juan Ángel, oye, Así me tocó, muy buena plática. queremos hacer un congreso y queremos que haya debate, que nos equivoquemos y solo de esa manera seguiremos avanzando, ¿no? Y sí. O sea, el establishment mental que tenemos siempre nos intenta hacer que, como evitar el error, ¿no? Y los que tenemos yo me considero que tengo bastante capacidad, ¿no? De gestión de la frustración, al final o sea, solo podemos avanzar y crecer, ¿no? Entonces me parece algo muy, muy interesante y bueno, y evidenciarlo en la élite, pues la verdad que es una pasada, ¿no? Sí, no, es que al final somos seres vivos, ¿no? Cambian en que los sistemas se vuelven un poco más complejos, simplemente cambian eso, en que ya no es nada más tú, ¿no? Está el médico, está el fisioterapeuta, está el readaptador, está el preparador físico, está el cuerpo técnico, está la presión de los directivos, está la presión del mismo plantel, o sea, cambian muchísimas cosas. Estás hablando también de un atleta, por ejemplo, en nuestro caso, de un deporte muy asimétrico, ¿no? Donde te vas a encontrar adaptaciones que simplemente son porque así es como el deporte lo ha creado, ¿no? Pero no significa que por esa cuestión tú tengas que vivir así, ¿no? O sea, bueno, hay adaptaciones que ha hecho tu cuerpo, pero tampoco es lo óptimo. Me hace poco igual... Oye, Iván, ¿y cuánto de respeto os tiene el futbolista a vosotros, por ejemplo, o a ti personalmente, por ejemplo? Varía mucho, ¿no? Hay quienes no te dan bola, porque el futbolista hay que darle de comer aparte, ¿eh? Yo con los que he tratado, y varía mucho. Excepción, son muy tiquismiquis. Recuerdo mucho una frase que nos dio el padre de un compañero fisioterapeuta, donde decía, no, el jugador es con el perdón de la palabra, es un hijo de puta hasta no demostrar lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ellos muchas veces piensan solamente como en ellos mismos y no en todo lo demás, ¿no? Si a veces por alguna cuestión te tienen que echar a ti la culpa, lo van a hacer, ¿no? Un día te dicen, eres el mejor, eres esto, eres el otro, y al día siguiente, si es para ellos su conveniencia, no. No, pero sí, varía mucho, ¿no? Hay muchos jugadores que te defienden a muerte, más cuando están viendo, ¿no? Todos los cambios, cuando te los ganas en esa cuestión. Y otros que te dicen, no, por ejemplo, muchos de la escuela que les gusta mucho el masaje, ¿no? Y ellos sienten que si no les haces masaje, no los tratas, ¿no? Y eso los hace enojar. Dicen, no me está tratando porque no me está dando masaje, ¿no? Y es como esta parte, ¿no? Y trata de hacerlo entender, pero ellos vienen, por ejemplo, toda una vida viendo eso, que les dan masaje desde que tienen, no sé, 12, 15 años, hasta pues primera división, ¿no? Que ya están consagrados en esa cuestión. A veces inclusive son muy cabaleros, ¿no? Por la pura cábala se dan masaje por simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a demostrarles un poquito esta parte de, mira, o sea, ve cómo realmente la terapia manual o el masaje no te va a resolver del todo esto. Entonces, ellos, si entras así muy directo, ellos se destantean, ¿no? Mucho desestabilizas esa parte interior que ellos ya tienen estructurada. Pero es como a través igual de la educación, donde ellos tienen que empezar a ver eso, de que la terapia pasiva no te va a llevar mucho a muchos lugares, ¿no? Tienes que empezar a involucrar el control motor, la cuestión cortical, o sea, cuando empezamos a hacer todas las valoraciones, ¿no? Por ejemplo, de los dedos de los pies, tú ves cómo trabajan sus pies, o sea, sus pies vienen trabajados en una zapatilla pequeñísima y muchas veces esos extremos están completamente limitados en movilidad y mucho más en control motor. Entonces, cuando empiezo a mostrarles esto, también se quedan así, wow, ¿no? No, y todavía el pie, bueno, se puede entender, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, que hay muchos futbolistas que tienden a generar mucho crujido, mucho contracción excéntrica en los dedos y todo esto como afecta, ya tú sabes, ¿no? Globalmente, el comentarle, oye, deja las manitas quietas porque eso te puede afectar a la rigidez de la cadera, pues claro, me imagino que le puede sonar un poco a chino, pero claro, hasta que se lo demuestras y... Sí, exacto, hasta que se lo demuestras. Ellos son así, o sea, ellos son así. Ellos, si les tratas de llegar por la parte solamente lógica, sin llevar la parte visual, no van mucho por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, muchos de ellos también no tienen como una parte didáctica o, ¿cómo se puede decir? Una parte académica que les demuestre como esa parte, ¿no? Muchos de ellos no acabaron ni siquiera el colegio, la secundaria, ¿no? Entonces, esa parte como que no demuestra mucho, lo que ven más es como
a ver el cómo se sienten o lo objetivo, lo que se ve al momento, ¿no? Entonces, si tú tratas como solo de explicarles, pues más o menos les entra, pero si tú ya le das pruebas objetivas, así que lo vean al momento, es lo que ahí es No, al wow, final, ¿no? el mejor aprendizaje siempre va a ser la experiencia, ¿no? El decirle, Así es. mira, te hago esto y tal, 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 y te va a pasar esto. Y digo, bueno, vale, sí. No, no, o sea, demuéstramelo y evidentemente eso siempre va a dar mucha más credibilidad. Eh, Así es. Aunque hay alguno que no hay más ciego que no quiere ver, ¿no? Dice el Fran, ¿no? Pero bueno, Sí, afortunadamente al final somos un poco garrulos, pero hasta un punto, ¿no? sí, y al Yo, final sistemas complejos, ¿no? eh, Todo yo, cuenta. yo hablo un poco así de mi experiencia con algunos futbolistas, la verdad que no ha sido muy buena por eso precisamente, y quizá en vez de echarle la culpa a ellos, yo he intentado hacer una autocrítica y muchas veces lo que pasa es que la sensación que tiene ese deportista que está acostumbrado a que todo el mundo quiera estar con él, precisamente es eso, ¿no? Que al final le da mucho valor al que a lo mejor no te está como, no sé, como obligando a hacer cosas, sino que le demuestras que tú estás al mismo nivel que él, incluso decir, oye, que yo no te tengo que pedir un autógrafo para tratarte, sino que mi trabajo puede ser incluso mucho más válido que el tuyo y sobre todo, si hago bien mi trabajo, tú vas a poder hacer el tuyo. O sea, hacerse valer, ¿no? En cierto modo. Claro, Y sí, bueno, es algo que vas aprendiendo con la experiencia. Yo tuve una experiencia, además la voy a contar, no voy a decir el nombre, pero fue una experiencia para mí muy... al principio fue como muy frustrante. Luego empecé a reflexionar y decir, hostia, pues a lo mejor he sido yo, ¿no? Y fue con, bueno, un futbolista que es de Madrid, que, bueno, jugó en el Atlético de Madrid, luego estuvo jugando en Alemania y tuvo unos problemas de espalda muy, muy severos. Al final se tuvo que retirar y justo cuando se retiró, él entrenaba pilates en un centro en Madrid donde yo iba a trabajar. Entonces, a través bueno, del dueño del centro, que es amiguete, pues yo le comenté, oye, déjame que hable con él, a ver si puedo aportarle y demás. Total, que bueno, que al final, pues eso, hablé con él. Y claro, él venía con una idea de que yo él decía, yo he estado con los mejores cirujanos, los mejores profesionales del mundo y nadie me ha solucionado nada. Y vas a venir tú a solucionarme algo. Yo ya venía un poco ¿no? con la sí, pared ya, ¿no? Reticente, ¿no? Entonces yo le dije, digo, mira, digo, creo que tienes poco que perder, estás jodido y si a lo mejor suena, ¿no? La música, pues consigo. Pero yo creo que insistí demasiado, ¿no? Pero bueno, al final hice 2 sesiones. El feedback que me dio fue no malo, sino como si no hubiera hecho nada. Lo curioso es que yo luego le preguntaba y le decía, pero sigues con ese dolor que digamos que no, que tienes todo el día y tal, y dice, no, dice, me siento mejor, pero me noto este lado peor que este. O sea, era como que él no quería ver los cambios, ¿no? Entonces ahí fue un momento de frustración muy grande porque yo sí que vi cambios y él también lo sintió, pero no me lo decía, ¿no? Y era como si su ego no se lo permitiera. Pero creo que el error mío fue eso, el como querer decirte, no, no, que sí, que lo estás haciendo, ¿no? O sea, no hacerme valer yo y decir, no, mira, o sea, esto es así y fíjate esto y mira esto, incluso haber grabado ciertas cosas. Y bueno, fue una experiencia, te digo, además justo me acuerdo que le vi cuando me iba a México, creo que fue creo que fue en el Specialist de Ciudad de México, estando allí, y en vez de mirar siempre por aquí, decir, oye, pues a lo mejor hay que mirar por aquí y la culpa no la tiene el mundo, sino la tengo yo. ¿Y qué y puedo sí. hacer yo para mejorar, no? Claro, y aparte también son algo de lo que también mencionaron ayer. Él no sabe que está cumpliendo esos patrones, ¿ok? Exacto, Es una cuestión inconsciente. Él no tiene ni idea de que está haciendo esos patrones y a lo mejor si él se diera cuenta de eso podría cambiarlo, porque no puedes cambiar algo de lo que no eres consciente. Es totalmente. difícil. Entonces, son patrones que ellos empiezan a repetir y hasta que no haces ese abordaje de sacar esa parte, sacar de la parte inconsciente y llevarla al plano consciente para poder maniobrar un poquito con ella y tomar de esto para salir hacia adelante, para, como tú dices, tomar esa experiencia mala y mejorarla,
pues no vas a cambiar, no vas A a mí, cambiar nada de eso. a mí una práctica, porque al final, por ejemplo, la gestión del dolor sería algo parecido a lo que estamos hablando, pero un poco como más corto plazo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer una práctica, una dinámica con gente que es simplemente eso, el decir, oye, mira, el dolor realmente es un input que está entrando a tu sistema nervioso y que si tú generas como, no sé, como una atención en relación al dolor, lo que vas a hacer es que todas esas señales asociadas al dolor se hagan más grandes y se cree ese círculo vicioso. Así. Entonces, por ejemplo, el agarrar a un grupo de personas y decir, mira, vamos a hacer alguna acción que te suponga un grado de dolor, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es como recrearnos en el dolor, ¿no? Llegar al de al lado y decirle, me está doliendo el hombro. Joder, mira, el otro día me dolía y hoy tal. Al final estás creando ese patrón asociado al dolor, ¿no? Y justo hacer lo contrario, el sonreír, el levantar las cejas, el levantar el pecho para decirle a tu cerebro, no, o sea, no me interesa esa información, quiero otro tipo de información. Y ser capaz de modular al final esa actividad, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que Educación al dolor. es algo que te da poder sobre tu cuerpo, ¿no? Y sobre todo te hace lo que tú decías. ¿Cómo voy a cambiar algo si no soy consciente de ello? Bueno, pues primero ponlo en conciencia y luego, evidentemente, tienes que entender que hay mecanismos que te pueden hacer cambiar esa realidad. Aunque no es fácil, pero tampoco es imposible. Y bueno, yo creo que evidentemente la élite, esto es súper importante. Y mira que son de cabeza dura. Por lo menos lo que yo he visto, Mucho. ¿qué te voy a contar a ti? ¿No? Sí, no. Justamente, bueno, en todos debería ser así, pero tú lo has dicho, algunos son un poquito más cabeza dura que otros, pero la primera parte debe ser esa parte de la educación, ¿no? Quitar esto viene en parte de educación en las neurociencias del dolor, ¿no? Para cambiar estos paradigmas donde antes se tenía que pensado, o muchos todavía tienen esta idea de que mientras más duele, es que me estoy lastimando más, ¿no? O que tengo mayor daño estructural cuando es algo completamente no relacionado. Entonces tenemos que empezar con la educación hacia ellos, ¿no? Que mira, que el dolor no es un mecanismo complejo, que no nada más es de la estructura, es decir, todo depende del contexto. Por ejemplo, veía un compañero publicó de no es lo mismo tener un esguince jugando con tus compañeros del ping-pong que tener un esguince mientras te persigue un tigre, ¿no? Entonces, el mecanismo de dolor ahí es regulable, ¿ok? O no va a No, sentir porque lo mismo. al final son inputs, ¿no? Y en ese momento hay una Claro. información mayor que es sobrevive y es que no te duele el pie. Así es. Y hay un componente emocional también. Hay un componente emocional, hay un componente cognitivo, bien, en toda esta parte que hay que reentrenar. Es decir, muchas veces en Ay, ay, ay. Vale. el dolor hay un... Ya estoy ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces en el dolor, el, en el dolor crónico, el cuerpo aprende a doler. Bien, es una cuestión que la gente tiene que entender, ¿no? Cuando muchas veces el tiempo de cicatrización, el tiempo de reparación tisular ya ha pasado, la estructura muchas veces se encuentra bien. Sin embargo, por la alteración que ha habido a nivel cortical, hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces tienes que reeducar al paciente en esto. Mira que el dolor es como si fuera una alarma, ¿no? Hay carros que tienen la alarma muy sensible, que solo lo tocas tantito y ¡boom! Dispara esto, ¿no? Entonces, el dolor no es malo, el dolor es un sistema de Gracias. protección de tu cuerpo. Entonces, empezar a entenderlo por eso, que es como un aliado. Sin embargo, cuando hay un dolor crónico, una cuestión así eh, alterada en cuanto a esta parte de percepción y reacción al dolor, pues lo que tienes que aprender es autorregularla y venimos a lo mismo. No podemos regular algo que esté inconsciente, tenemos que saber que el dolor es un mecanismo que se puede regular desde la parte cortical también. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con esto, a enseñarles esto, a mostrarles que el cuerpo no está dañado, por ejemplo, si duele en cierta acción, simplemente es porque el cuerpo todavía cree que es peligroso hacer eso, ¿ok? Cree que es Exacto. una amenaza hacer eso, entonces debes empezar a mostrar que eso ya no es una amenaza, que eso está cambiando y que eso no es lo mismo, ¿no? Entonces, desde que cambia el concepto de dolor
hasta cambiar el por qué aparece el dolor, ellos empiezan a entender ya esto y empieza a cambiar ya toda esta cuestión. Y es un efecto analgésico mediado a través de la parte cortical, ¿no? Hay un libro muy bueno que no es muy complicado, no es muy técnico, que es el Entendiendo el dolor. Sí, ya salió la siguiente versión, explicando el dolor sí, recargado. Sí, ya salió la otra. Qué bueno. Sí. Sé uno de los autores, pues se me quedó grabado, que es Lorelei Mosley, y el otro siempre se me olvida. David Butler. David Butler, exacto. Y bueno, es bastante interesante para la gente que nos esté viendo. Claro. Si no lo ha leído, es facilito, creo que son 100 páginas o por ahí. Y te da una visión, eso. Te empieza, como digo yo, me gusta hablar de ver un poco el 3D. No ver solo lo que tú ves, sino entender por qué está pasando y cómo podemos gestionar eso, ¿no? Así es, sí. Bueno, Iván, pues vamos a aprovechar ya la última parte, si te parece, para responder alguna preguntita. Voy a bajar los comentarios y todo esto que han hecho la gente, porque he visto alguna preguntita cuando estábamos hablando. Perfecto. Y empezamos por ahí, luego si alguien quiere preguntar algo, pues que lo apunte, ¿vale? Ruth me dice, hola, me gustó mucho el workshop, me alegro mucho. Hemos sacado un workshop online, sencillito, ahora para época de confinamiento, para ver un poco esa función del cerebro de forma global y ver un poco el estiramiento desde el punto de vista neurológico, que te empieza a dar un poco ese, no si es bueno, si es malo, sino entiende el contexto y aplica herramientas, ¿no? Claro, no es que algo sea bueno o malo, sino que es una herramienta que produce cambios, ¿no? Entonces... Exacto. O sea, las pistolas no son malas ni buenas. Depende de quién la agarre. Pues esto es igual. El estiramiento al final. Pregunta a asa-08fr, ¿de qué manera trabajas con los dedos de los pies? Sorpresa. Uy, hay dos vertientes, ¿no? La tradicional y la BMT. La BMT es un poco... Nada, tú cuenta lo que quieras. Sí, ya es un poco una locura. Bendita locura, diría ya. ¿No? Entonces están estas dos vertientes. ¿Cómo podríamos decirlo? Los dedos de los pies. Al final, Iván, es decir, hacemos una serie de test en posiciones de máximo acortamiento para ver esa respuesta motora de baja intensidad que genere coactivación a nivel de esa motoneurona gamma, y eso nos va a decir si hay un déficit de control motor o no, y lo que hacemos es, con diferentes herramientas, crear estímulos que asocien una integración sensorial a una respuesta motora. Es decir, es como detecto un fallo de corriente y lo que hago es crear un estímulo para subir ese fusible, crear una conexión. Sí, claro. Ahora, eso localmente y globalmente, pues hay que intentar interpretar patrones de conexión fasciales, como puede ser cadenas cruzadas, cadenas en espiral y demás, o conexiones por sinergia muscular, que hay poquita evidencia, pero poco a poco se va entendiendo cómo se relaciona diferentes zonas del cuerpo simplemente por patrones de movimiento que surgen de áreas superiores del cerebro. Claro, al final de un desarrollo motor ya desde la evolución, ¿no? Exacto. A ver, dice Mon SF, dice, llegué tarde, perdón, pero ya lo veré completo. Espero lo puedan dejar un rato visible, ¿vale? Mon, saludos. Lo vamos a dejar en la historia, que se quedan 24 horas, pero lo que estamos haciendo es grabar toda la conversación completa, un poquito editada, porque, bueno, había un cortecillo y demás, y lo subimos al canal de Grupo BMT en YouTube, ¿vale? Ahí tenéis diferentes entrevistas que hemos hecho estos días y obviamente va a estar la que estoy haciéndole a Iván, ¿vale? Así que no te lo vas a perder. Vale, gracias por el espacio. ¿Algún libro relacionado al tema del dolor? Bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Explicando el dolor. Explicando el dolor, que ha salido, has dicho, la segunda versión, ¿no? Creo que se llama Recargado. Lo vi en inglés. Yo creo que en español ya está también. Explaining Pain Recharged, algo así. Bueno, voy a meter yo mi cuñita.
dos cosas. Una, ayer lo hablábamos en lo del Congreso, se va a sacar un libro en relación a los ponentes del Congreso, que voy a tener la posibilidad de poder estar ahí. Voy a hablar de, bueno, de cositas relacionadas con estiramiento, los acortamientos. También voy a hablar con la importancia del ojo, en las regulaciones posturales y demás. Y luego en BMT estamos también, sobre todo Alberto y yo, estamos trabajando en un libro que va a ser un libro muy de bases para ayudar a los alumnos a gestionar mejor toda la información más teórica. Y bueno, yo creo que para el 2021 se pondrá ya a la venta. Así que ahí estamos, pico y pala, no os queda otra. Para pico y pala, a trabajar, no hay de otra. Vale, aquí dice Raúl Hernández, dice, ¿es efectivo trabajar ejercicios relacionados al mecanismo de lesión dentro de la rehabilitación? ¿En qué fase se recomienda iniciar? A ver, ¿es efectivo trabajar ejercicios relacionados al mecanismo lesional, ¿no? Es decir, donde yo sí que lo he visto eso, creo que se lo vi al redactador de la selección española, Pepe, Sí, se tiene que hacer. que trabajaba mucho eso, el ejercicio en el mecanismo lesional para, como decirle al cerebro, ¿no? Gestiona estrés en esta situación de inestabilidad. ¿Tú cómo lo ves? Lo puedes trabajar hasta desde el día 1 si descompones ese gran gesto en sus partes más básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un esguince por inversión, la parte más básica que te vas a encontrar a lo mejor es la movilidad de tobillo, empezar a ver si ya estructuralmente no hay un daño que te impida trabajar en esa amplitud de movimiento o en esa fuerza, desde ahí con contracciones isométricas en máximo acortamiento, con las cuestiones primero de control motor, ¿no? Que empieza a controlar eso para hacer una exposición gradual a ese movimiento, porque también tenemos la kinesiofobia, que al final genera también lesiones a nivel cortical brutales, ¿no? Entonces, el hecho de tú empezar a partir ese gesto donde hubo la lesión en cuestiones más chiquitas es como afrontar de manera progresiva también el miedo que puede llegar a generar esto, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante. Perfecto. Jorge, Alfredo Córdoba, un gusto en saber de ti, amigo. Gran ejemplo, gran profesor. ¿Le conoces? Sí, claro, claro que sí. Qué bueno. ¿Cuántos ustedes aplican en el club? Me refiero a ustedes de inicio de temporada. Que dice, hola Iván, ¿cuántos test aplican en el club? Me refiero a los test de inicio de temporada. Vale. A la fecha, creo que recuerda que cerca de 40, ¿bien? Pero que no te espante el número porque lo completamos en aproximadamente 15 minutos, ¿bien? 15 minutos por lo mismo la práctica, ¿no? Un más test, test. En 15 minutos o menos ya teníamos la plantilla completa, ¿no? Y es lo que hacíamos. Saludos, mi amigo. Gusto en saber de ti. Un abrazo. No, lo que está claro es que los jugadores del Pachuca están en buenas manos. Eso lo puedo decir. Equipo. La verdad yo creo que es trabajo en equipo. Todos los miembros del club, los miembros del equipo aportan muchísimo. Qué bueno. El buen Jorge trabajó aquí en México, en el Celaya, es un crack también como ustedes. Y claro, así fue como nos conocimos. Qué bueno. En el fútbol. Al final hay muy buena gente, hay mucho ego, sí. pero bueno, yo creo que como en cualquier situación de la vida, ¿no? Hay gente que se aprende mucho, gente que hay que apartar porque son tóxicos y bueno, pero todo al final, experiencias y aprendizaje. Sí, conoces gente increíble también, o sea, de todos puedes aprender mucho, ¿no? Y al final es eso también, mantener la cabeza abierta, no creer que tú te la sabes de todas, porque al final eso está limitando tu crecimiento, ¿no? Entonces, a ver, son puntos de vista muchas cosas, ¿no? Tú eres el mejor, pero el mejor en qué o por qué o en base a qué, ¿no? Yo no creo que haya como un mejor o peor, simplemente son puntos de vista distintos. Entonces, tener ya distintos puntos de vista o tener la capacidad de abordar distintos puntos de vista te hace también más flexible y también un poquito más hábil en este abordaje multidisciplinario, en esta resolución de problemas visto desde distintos ángulos, ¿no? Es curioso, Iván, porque las diferentes charlas, bueno, pláticas que hemos hecho estos días, bueno, yo creo que lo he hecho con personajes de un cierto nivel en su posición profesional, ¿no? Y la sensación que he tenido con todos es eso, la humildad y las ganas de aprender y el no creerte que sabes más que nadie, ¿no? O sea,
Y la verdad que es un lujo eso, porque te das cuenta que cuanto más arriba estás, más humilde eres y eso es lo que te abre la mente para poder seguir creciendo y no quedarte, no estancarte en lo que haces, ¿no? Sí, claro, la muerte. Lo que no se mueve no tiene vida, ¿no? Lo que se estanca se echa a perder. Exacto. Entonces, Bueno, Horacio, al fin alcancé a ver un live completo. Saludos a los dos. Igualmente, amigo. Un abrazo muy gran grande. Horacio. Campeón. Horacio, mi maestro también, Horacio, él es el que me ayuda en todo lo de BMT. Cuando me atoro en algo, ahí está el buen Horacio, continuándome con su paciencia tan particular. Pero lo hace con los ojos cerrados, medio dormido o no, porque Ambos. es que sí, ¿no? Sí, Es un crack. Yo creo que tiene es la la persona. capacidad de trabajar con ojos cerrados. Sí, sí, sí. Eso sí que son antenas inconscientes que absorben información vamos, es increíble. Sí, Bueno, increíble. Iván, pues nada.